Con la venia, señora presidenta. La proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco responde a una obsesiva reiteración de iniciativas semejantes ya formuladas en la anterior legislatura y en precedentes, salvo error por mi parte. Y aunque no se observe ninguna intemperancia en los modos, en particular, habiendo tomado la palabra en nombre del grupo proponente el señor Legarda, sí se aprecia en el fondo de esta iniciativa una violencia político-moral que voy a tratar de exponer y que, además de exponer, ya anuncio que nosotros rechazamos totalmente lo que justifica que hayamos solicitado y obtenido este turno en contra. Y con el pretexto de la necesidad de reformar una norma preconstitucional y, en particular, de desarrollar debidamente el derecho de la Cámara a solicitar y recibir información del Gobierno con arreglo al artículo 109 de la Constitución, creemos sinceramente que lo que la proposición de ley pretende es principalmente la desclasificación de asuntos, actos, documentos, informaciones, datos, objetos, etcétera, tal y como describe esas materias clasificadas el artículo 2 de la ley vigente de secretos oficiales, mediante el transcurso de 25 años de plazo y de 10 de plazo según esas materias clasificadas sean secretas o reservadas. Sí, esto lo expresa y lo articula la proposición de ley, pero lo que creemos es que esta pretensión tiene una finalidad no declarada ni siquiera en la exposición de motivos. El Partido Nacionalista Vasco es un partido político, creo poder decir con razón que de oscuros aconteceres, desde su fundación en 1895 por Sabino Arana, autor de muchos libros y lector de ninguno, como es sabido y sucede frecuentemente en el caso de los autodidactas, ideólogo de rasgos racistas, señor Legarda, seguidos por inclinaciones xenófobas de sucesores en esa jefatura del partido. Arzallus, por lo menos nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de aquí, perdón, y ellos no son de aquí. 1994. Todo esto es conocido, como conocido es que Arana está canonizado en el altar del nacionalismo enragé, a falta de otro mejor. Y tenemos, por cierto, que el móvil de esta iniciativa es permitir, mediante la referida desclasificación y su sujeción a plazos, que ahora no existen, que se investigue la llamada guerra sucia o, por otros, llamado terrorismo de Estado en el tiempo de la actividad terrorista de ETA en las provincias vascas. Solamente con este móvil y con la orientación política del partido proponente podemos no justificar, sino entender esa obsesión. Sea por mala conciencia o sea en razón de encomiendas dificultosas, por traer aquí la fórmula de Caballero Bonal referida a los literatos de Falange que transitaron hacia un antifranquismo de salón, el PNV nos espeta esta iniciativa a la que nosotros debemos oponernos contundentemente. Mala conciencia, acaso, por haber aceptado de una manera u otra la acción terrorista subversiva de ETA durante muchos años. Es posible y aún probable que esa mala conciencia sea la de muchos votantes del PNV de entonces y que lo siguen siendo hoy. Pero esa actitud de justificación nunca hubo de acompañar
a proclamas que nosotros impugnamos políticamente, pero que podemos aceptar, proclamas relativas a su enemistad y deslealtad a la Constitución. No somos ni seremos leales a la Constitución, nosotros la rechazamos y no nos pueden pedir lealtad a aquello que no queremos, Arzallus 1994, o mi camino siempre ha sido hacia la independencia y sigue siéndolo, los nacionalistas vascos veníamos a conseguir la independencia y decir lo contrario es querer ocultar las cosas, el límite es que nos reconozcan el derecho a la autodeterminación y no nos reconocen como pueblo. Si en esta Constitución se hubiera aceptado el derecho de autodeterminación, ETA hubiera dejado de existir, estoy convencido de ello, Arzallus 2008. Todas estas proclamas independentistas que, como digo, nosotros rechazamos, son rechazables, pero no necesariamente inmorales si no hubieran sido acompañadas de ese indeseable ingrediente existencial de haber, como he dicho, de un modo o de otro, justificado la acción terrorista subversiva de ETA con el número de muertos de todos conocido. El remedio de esa mala conciencia que ustedes y su electorado pueda tener es el perdón del ofendido, que es toda la nación española, y en ella principalmente las víctimas de la ETA en cualquier tiempo, incluido el del franquismo y en cualquier lugar. No es admisible que se quiera remediar esa mala conciencia buscando en el pasado con la intención de justificar lo injustificable. Y si de encomiendas dificultosas en los términos de Caballero Bonal se trata, que no alcanzamos a saber cuáles puedan ser, tampoco podrán justificar lo injustificable, porque en este caso, por muy maquiavélicos o defensores de una hipotética razón de Estado versión PNV, es decir, razón de nación sin Estado, que ustedes se pongan, ese fin nunca justificaría ningún medio, toda vez que el fin es intrínsecamente malo. Ignoro hasta qué punto su comprometida comparecencia ante su propio electorado, crecientemente desviado hacia Bildu, como los resultados de las últimas elecciones generales indican, logrando esta formación siempre protegida por el Partido Nacionalista Vasco adelantar a incapaz acaso de contener la inundación causada por el aprendiz de Brujo, digo que ignoro hasta qué punto esa situación comprometida desde el punto de vista electoral pueda explicar esta iniciativa ordenada claramente a hacer méritos, una vez más, ante el nacionalismo y o independentismo irredento. Ustedes sabrán, ya comprenderán que a nosotros, como a todos los españoles que crean en España, sus desdichas políticas poco nos importan. Es más, creemos que es totalmente inadmisible, con arreglo a un genuino principio democrático, que el PNV, con un 1,12% del voto nacional o un 2,48% si le adicionamos el voto obtenido por Bildu, determine quién ha de ser el partido que gobierne en Madrid, en el Gobierno nacional. Y, por tanto, sería altamente benéfico el agotamiento del PNV como partido y el agotamiento de sus epígonos. No obstante, cuentan ustedes, ya lo saben, ahora y desde hace muchos años, con dos celosos cuidadores, el PSOE y el PP, siempre en vigilia para acceder a sus deseos y pedidos. Ya dije en otro pleno que el PNV era el partido más pedigüeño de Europa. No sea que vayan a necesitar al PNV para formar gobierno en algún momento y siempre, por lo tanto, actúan con esa calculada ambigüedad lesiva en muchas ocasiones de elementales exigencias morales. Tan prolongado idilio, poco decente, casi un ménage à trois PP, PSOE, PNV, hace
que los dos primeros se traguen todos sus camelos, los del PNV, y sus codiciosos requerimientos sin el más leve asomo de molestia o perturbación. No es moralmente lícito contribuir a la búsqueda de justificaciones a la ETA. La única postura cabal es seguir insistiendo en que lo pendiente de investigar en el conjunto de los crímenes del terrorismo subversivo no juzgados sea, como digo, investigado, como por lo demás ha solicitado el Parlamento Europeo a través de un informe de su Comisión de Peticiones de 21 de abril de 2022. Sabemos de la existencia de iniciativas legislativas en otros ordenamientos, algunas de ellas con muchos años de vigencia, como la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de 1967 o iniciativas recientes de desclasificación en Francia 2015 o en Italia 2016 en relación con documentos relativos a la Segunda Guerra Mundial. Y también conocemos nuestra jurisprudencia recaída con ocasión del llamado caso de los papeles del CSIC. Pero la intención política de esta reforma legislativa exige que sea repelida de plano para que no se incorporen a nuestro ordenamiento normas que obedecen a propósitos moralmente ilícitos. Aquí no cabe que prevalezca el derecho, aunque lo sea, sobre la moral. No es posible. Del mismo modo que el Consejo de Estado, cuando dictaminó entonces, cuando aquel asunto de los papeles del CSIC dijo que había tensión entre la justicia y la seguridad, yo digo que aquí hay tensión entre la justicia y la moral. Y, por lo tanto, no podemos caer en un positivismo inaceptable para despreciar a la moral. Para concluir, la proposición postula despejar de toda autoridad en materia de clasificación a la autoridad militar, con resabio antimilitarista digno de tiempos pasados y escasamente coherente con la relevancia de la inteligencia militar a cargo del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. No es cierto, como se dice en la proposición de ley, que la reforma vaya a procurar un desarrollo necesario del artículo 109 de la Constitución, porque el artículo 10.2 en vigor de la ley ya dispone que la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas. También se desprende que tales sesiones deben ser También se desprende de la proposición que tales sesiones secretas deben dejar de serlo, de aprobarse esta proposición, lo que consideramos de todo punto indeseable, porque se trasladaría a la opinión pública un debate que, de suyo, por la propia naturaleza de estas materias, debe quedar fuera de ese ámbito público. Nada más. Gracias.